placer a todos de dar la oportunidad de poder explicar la herramienta, al igual que hacemos con el resto de las aplicaciones de Soho. En este caso lo que vamos a ver un poquito hoy es la herramienta en sí, lo que puede llegar a ofrecer a nivel de usuario. Sí que es verdad que bueno, la aplicación se va a ir un poquito más allá hacia también puestos más directivos o subordinados, sobre todo para ver la capacidad que tiene la herramienta de albergar información tanto a nivel de usuario como de cualquier aspecto a nivel de empleado, ¿vale? En este caso lo que vamos a visualizar nada más entrar sería el panel principal, ¿vale? Que aquí básicamente el empleado lo que va a poder gestionar a una vista muy rápida son, sobre todo el registro horario, que tiene diferentes opciones, tanto en el botón verde de la parte superior como en el propio widget que aparece aquí, y la parte independiente de registro horario, que aquí podrá ver su consumo a nivel semanal o a nivel mensual, así como su recuento de horas diario, y en este caso la parte más acumulada en función de las horas y los días trabajados. Bueno, la idea es que People proporcione tanta información para que el usuario sea totalmente independiente. Y que en este caso, si los subordinados quisieran de un informe, nos podríamos ir a la parte de informes nativas de Soho People en los diferentes informes de registrario que nos proporciona, o directamente irnos a la opción avanzada que ya todos conocemos, que es Soho Analytics, ¿no? Que es la parte de poder sacar informes un poquito más dinámicos, absorbiendo información del propio usuario, como por ejemplo consumos por departamento o por tipo de puesto, ¿vale? Así como los diferentes filtros en función del mes o la semana, ¿vale? En el caso, por ejemplo, las entradas de registro y salida de pronto o tarde, ¿vale? Son informes que abarcan diferentes filtros, ¿vale? A nivel de horas totales mayor o menor que y diferentes periodos. Y aquí lo que proporciona sería, cuánto tiempo hemos entrado antes de nuestro turno como tal. Si tuviésemos un turno de 9 a 6 de la tarde y entramos a las 8:30, pues marcaría ese más 30 que debemos de recuperar a la salida. ¿Vale? De forma que a nivel independiente de registro horario es bastante común y completo el análisis que ofrece People a nivel usuario y a nivel de dirección sobre todo. ¿Vale? A partir de ahí, lo que podemos controlar son los diferentes permisos por empleado. Cuánto hay disponibles y cuánto hay sin consumir. ¿Vale? Es un ejemplo en un extremo y en el otro, en el caso de que yo no he consumido ningún tipo de vacación, ningún día de vacaciones, y en este caso tengo bastantes días en ausente, ¿vale? Pero aquí se configurarían los permisos por convenio. Y en este caso destacar que la herramienta deja programar, al igual que los turnos y los festivos, también permisos por ubicación y por convenio. En caso de que una misma organización, como nosotros que por ejemplo tenemos o nos ceñimos al convenio de Madrid y al de Alicante por las dos oficinas, pues convivimos en una sola. ¿Vale? Al lado sí que estaría, por ejemplo, la parte de seguimiento de los festivos, repito, en función de la ubicación. Y luego estaría, pues bueno, quizás un poco los avisos más comunes. ¿Quién de nuestros compañeros cumple años hoy? Y las nuevas incorporaciones que se basan en un periodo de 15 días desde la fecha de incorporación que coloquemos en el usuario. Y luego sí que es verdad que para perfiles más directivos, pues tenemos este widget que básicamente lo que refleja es cuántas aprobaciones de mis subordinados tengo pendientes. ¿Vale? People permite a nivel de gestión de permisos, tanto este panel exterior como en el propio módulo de gestión de días, el tener un control independiente de cada uno que pueda consultar los días que se ha cogido o en este caso cuánto tienes disponible. ¿Vale? Ellos podrían solicitar un permiso por medio de este botón, seleccionarlo, tanto el permiso como los días, y aquí Soho, en función de la configuración y el tipo de convenio, pues tendrán unos días disponibles u otros. Y sí que es verdad que para aquellos permisos donde se requiera justificante, también Soho permite esa configuración de la información, ¿vale? De forma que todo se quede acumulado en el sistema por si quisiera exportarlo para poder comunicarlo a un nivel más directivo, más jerárquico, ¿vale? O directamente para que los usuarios puedan ser independientes. Soho, aparte de la configuración como tal o la visualización de los empleados a nivel individual, ofrece un calendario por departamento, ¿vale? Es decir, el poder controlar para poder aprobar o no diferentes tipos de permisos si coinciden más de una persona en el día que se está solicitando. ¿Vale? Aparte de eso, nosotros trabajamos muchísimo, sobre todo la parte de Millennials, la parte del autoservicio. ¿Vale? Es decir, es el perfil y el portal
más completo que se le puede proporcionar al empleado, a nivel de información tanto personal como de trabajo, y donde ellos, con estas listas relacionadas del lado izquierdo, pueden tener un control sobre lo que se les ha solicitado. En el caso de Millennials, pues bueno, nosotros trabajamos con diferentes opciones personalizadas, llámese beneficios, gestión de material, compensaciones, revisiones, etcétera, donde cada uno, si se metiera en su perfil individual, puede llegar a ver tanto como tuviese en activo, ¿vale? Un ejemplo real sería este de aquí, ¿vale? Como el portal actual de Millennials, donde en el caso de autoservicio, al comentar que tenemos opciones personalizadas, como decía antes, tenemos diferentes puntos como los accesos de las herramientas, los diferentes contratos que tenemos, las mejoras que se puede llegar a tener, ¿vale? Beneficios, etcétera. Al final, todo esto lo que pretende es tener un seguimiento a nivel de empleado y a nivel de organización dentro de la herramienta. ¿Vale? A partir de aquí, normalmente las empresas buscan una herramienta que sea capaz de, aparte de gestionar información, documentación. Nosotros en nuestro caso trabajamos mucho de la mano con Make, ¿vale? Que es una herramienta exactamente igual que People, que lo que permite es poder leer los PDF que nos pueda llegar a proporcionar nuestra asesoría o nuestro gestor de nómina, y que por medio de ese valor de DNI se puede asociar dentro de la herramienta. Y ahí cada empleado podrá consultar de forma independiente sus documentos, tanto los de organización como los de empleado a nivel individual, ¿vale? Donde saldría la carpeta a la que está asociada y que pueda buscar tanto por lista como por carpeta en función de la información que le queramos proporcionar. Nosotros durante la época del COVID sí que teníamos esa gestión de justificantes por desplazamiento, aparte de la carpeta de nómina. Por tanto, los chicos podían buscar tanto por la carpeta como por el tipo de documento que se les ha asignado. Y aquí el usuario se lo podrá tanto descargar como previsualizar. ¿Vale? Aparte de esto, también podemos trabajar mucho con envíos de documentos de firma electrónica con la integración que ya proporciona Soho con Soho Sign, ¿vale? Que a su vez se relaciona con Soho Writer para establecer documentos dinámicos de firma en caso de que, por ejemplo, queramos firmar la entrega de material, los protocolos de acoso laboral y ya en sí los protocolos internos que quiera tener la empresa, ¿vale? Todo esto, ¿dónde se suele trabajar? En la parte del onboarding, ¿vale? El onboarding tiene la posibilidad de poder tener un flujo de incorporación tanto para nuevos empleados en caso de no utilizar la herramienta que comentaba Alejandro antes, que es Soho Recruit, ¿vale? Y hace la diferencia entre ambos modelos. Una cosa sería la configuración de candidatos, que serían para aquellos usuarios que vendrían del flujo de contratación de nuestra empresa hacia Soho People, y luego ya directamente el flujo de incorporación de empleados, que sería sin pasar por Recruit anteriormente, ¿vale? Nuestro empleado, a la hora de incorporarse, podrá firmar, rellenar o completar diferente información o visualizar diferentes presentaciones de nuestro equipo, que en este caso, por ejemplo, nosotros lo tenemos trabajando con la parte de Soho Showtime, ¿vale? Y el empleado lo que tendría sería una vista como esta, ¿vale? Donde aquí se le pondría la foto que nosotros le queramos otorgar, el nombre, el ID del empleado, el departamento al que pertenece y el correo electrónico, ¿vale? A partir de ahí nosotros tenemos un mensaje de bienvenida que se puede enviar tanto de forma individual como colectiva al equipo. Y luego, si queremos que rellene algún tipo de información adicional dentro de su propio perfil, como puede ser la información de contactos en caso de emergencia. A partir de ahí, también podemos poner para que se pueda visualizar el equipo con el que va a trabajar y luego, pues bueno, un recuento de lo que se ha visto. Y aquí es donde se comentaba antes que se pueden incluir la parte de firma de la electrónica de los documentos de organización antes de que esa persona ya pase de forma oficial a trabajar con nosotros. Todo eso se queda dentro de la parte de Soho People, y en el caso de los documentos de Soho Sign también se quedan registrados en la propia herramienta con su propio certificado, ¿vale? Y ya luego sí que tendríamos opciones un poquito más personalizadas que van en función del cliente y de lo que se quiera gestionar, que son la parte de compensación y la parte de viajes, ¿vale? En este caso, en la parte de viajes lo que se suele trabajar mucho es la información de ese propio viaje, es decir, si cogemos un tren, un avión, un coche de alquiler o lo que sea, porque se pueda poner la fecha en la que se va a coger, en la fecha en la que se va a viajar. Si tuviésemos la oportunidad de añadir las tarjetas de embarque, pues también lo podríamos hacer,
Y como bien comentaba mi compañera Jessica, esto se puede disponer desde el móvil. Son módulos que se pueden visualizar también desde ahí. Tanto este que les estoy comentando como todos los anteriores. Y a su vez también los documentos. Y en la parte de compensación, sobre todo suele ser un listado de, bueno, todos aquellos objetivos que han sido conseguidos por los empleados a nivel mensual, trimestral, etcétera, que pueden venir de datos de otras herramientas, como pueden ser Soho CRM o Soho Project, herramientas que se dedican a la gestión comercial y de proyectos, para que cada uno pueda llegar a tener información sobre los resultados de su trabajo dentro de la empresa. Y recordar también que junto con la parte de esos analytics se puede hacer informes combinados, ya no solo de la parte de registro horario que hablábamos al principio, sino tanto de este módulo de compensación como de la parte de permisos, la parte de información del propio empleado a nivel de departamentos, ubicaciones y demás. Pero la idea es que se pueda tener un seguimiento del usuario y de su actividad en toda la vida útil dentro de la organización. A partir de ahí, básicamente nos centraríamos en una propia configuración en función de lo que se trabaje en las diferentes empresas, ¿no? Es decir, con la parte de los permisos se pueden trabajar aprobaciones a 2, 3, incluso 4 niveles, notificaciones tanto de confirmación como de rechazo de esas peticiones de permiso. En el caso de que, por ejemplo, nosotros añadir una compensación y que haya sido, por ejemplo, considerada y aprobada, que le pueda llegar un mensaje a ese empleado como que va a contar con ese bono a final de nómina, etcétera. ¿Vale? Entonces, a un nivel muy genérico, tipo lo que refleja es la actividad del empleado en su día a día, ¿no? Con diferentes participaciones, ya no solo a nivel suyo individual de gestión de días, permisos, información, etcétera, sino que la parte directiva pues también se puede delegar información. Nosotros tenemos un espacio interno que nosotros denominamos InfoPlus, que es donde desde la parte de operaciones quizás se gestiona la parte de formación, donde se proporciona tanto contenido de la parte de marketing como interno para que los chicos puedan llegar a tener formación y material de cómo realizar su trabajo, cómo mejorar la realización de su trabajo de una forma más ágil, que esto lo complementamos con la parte de Sohocones, en este caso, ¿vale? Que también recordar que People en el tablón de anuncios que también tenéis disponible, que es básicamente que esa persona encargada pueda publicar para la organización diferentes anuncios y demás, pueda permitir esa publicación de ese anuncio también en Soho Connect, ¿no? Con la parte de la unión con Soho One.